¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Casa de América. Tenemos el honor de contar con el escritor peruano Santiago Roncagliolo dentro del ciclo de Escribo que escribo a propósito de la publicación de su última novela, Tan cerca de la vida. Imagino que no hace falta presentar a Santiago, pero haré un pequeño resumen de su trayectoria. Santiago es escritor peruano, lleva viviendo ya 10 años en España y ha publicado libros conocidos y exitosos como Pudor, Abril Rojo, La Cuarta Espada y este último, Tan cerca de la vida. Así que, bueno, esto va a ser básicamente una conversación y queremos, por supuesto, que forméis parte de ella, ¿no? Empezaremos yo haciendo algunas preguntas, pero en cualquier momento estáis invitados a levantar la mano y preguntar. Santiago, empecemos. Esta es tu primera novela que está ambientada fuera de Latinoamérica. No tenía previsto escribir una novela en Tokio. Fue solamente pasar ahí una temporada, estaba haciendo unos reportajes y la novela un poco fue ocurriendo. Para empezar, hay muchas escenas de la novela que son de lo que realmente pasó en el viaje. Yo llegué y había era la paranoia de la gripe A en ese momento, y entonces llegas a Tokio y hay un cartel que dice: bienvenido a Tokio, si siente cualquier tipo de malestar o fiebre, pase por aquí. Y al lado hay una puerta con dos tipos, uno con uniforme militar y otro vestido de médico, y los dos con máscaras en la cara. Y hay escáneres que miden el calor de tu cuerpo y te traducen en siluetas amarillas y rojas, y fue como... esto es como el comienzo de un thriller. la llegada, y más o menos a lo largo del viaje empezaron a ocurrir cosas que son las que cuenta la novela. Como que en efecto estuve en ese hotel, en el hotel en que ocurre todo, que es que además después supe que era el hotel de Lost in Translation, y que en efecto es un hotel donde te sientes como Bill Murray en Lost in Translation, muy solo. Es muy extraña la atmósfera del hotel, porque empieza en el piso 45 y de ahí para arriba. Entonces, todo lo que hay a tu alrededor es como si estuviese suspendido en una nave espacial encima de una ciudad ultramoderna llena de edificios exactamente iguales. Y había, para los extranjeros de este barrio, que era un barrio muy pijo y muy turístico, el Roppongi, una gran oferta sexual, hay una gran presión sexual sobre los extranjeros en Tokio. No va ninguna mujer occidental a acostarse con japoneses, pero la de hombres occidentales que van a acostarse con japonesas es como la mitad de la población extranjera. Entonces, está todo el tiempo esta cosa de la industria sexual y de las posibilidades sexuales que está todo el tiempo en la calle. De hecho, las prostitutas tienen carteles por la calle con sus fotos, y los proxenetas también están en la foto. O sea, se toman la foto con sus chicas y es parte de la oferta. Y luego había en efecto una convención de inteligencia artificial en el hotel. Entonces, para mostrar los progresos de la robótica, el lobby estaba lleno de personitas mecánicas como Artudito, R2D2, que se dice en España, pequeños Artuditos paseando por todos lados, haciéndote masajes en los pies, sirviéndote el té y haciendo toda esta especie de pequeñas tonterías semi-humanas. Y uno se siente muy solo en Tokio, y lo único que tienes es toda esta oferta sexual despampanante, y te quedas mirando. Yo me quedaba mirando todas estas máquinas que daban vueltas por el lobby y pensaba, ¿alguien podría ser una máquina que me quiera un rato, que me quiera media hora? ¿Cuánto costaría una máquina que me quiera media hora? Digamos que la novela te salió a tu encuentro directamente. Exacto. Después de todo eso tenía que salir esta novela. En realidad era como... las piezas estaban bastante servidas, ¿no? El trabajo fue sobre todo reorganizar el viaje y tratar de hacer un viaje que el lector pueda hacer. Y metodológicamente, a la hora de sentarte a escribir y de concebir esta novela, ¿qué diferencias encontraste? ¿Qué diferencias trajo una ambientación tan radicalmente distinta a lo que habías trabajado en tus otras novelas, que es, bueno, un terreno mucho más conocido
que el de Tokio, donde estuviste, no sé, Sí, semanas. estuve días. un mes, pero precisamente lo bueno era no conocerlo, porque tenía que ser la mirada extrañada de un extranjero, que es el personaje. Tiene que ser alguien que va mirando todo esto que ocurre y no entiende cuál es el sentido de lo que lo rodea. Tokio resulta muy inquietante porque fue totalmente destruida durante la Guerra Mundial y arrasada, y hubo que reconstruirla entera, pero los japoneses tienen una cultura muy práctica. Parece muy extraña cuando la ves de sopetón, pero en realidad es muy pragmática, y entre sus cosas profundamente pragmáticas decidieron que si los americanos les habían ganado la guerra, pues los americanos eran mejores, así que ellos iban a ser ahora americanos. Es más, iban a ser mejores americanos que los americanos. Y crearon una ciudad y una economía comparativamente mucho más potente que la americana, mucho más eficiente, y una ciudad ultramoderna y muy tecnológica, ¿no? Donde no puedes... donde pagas el metro con el teléfono móvil, y de hecho los móviles no funcionan si no son 3G, y el mío no funcionaba directamente. ¿Y tú, que no eres precisamente un genio informático, cómo sobreviviste a eso? Mal, muy mal. No podía llamar a casa, y parte de lo que le pasa a Max también me pasaba a mí. Con mi teléfono no podía llamar a ninguna parte, y Tokio es tan caro que una llamada telefónica podía desbancarme para el resto del año. Y luego estaba el tema de las horas. Como yo estaba todo el día afuera haciendo mis reportajes y mis cosas, llegaba a casa a una hora en que mi esposa estaba trabajando, o me despertaba a una hora en la que ella se estaba acostando. No había una comunicación normal con el mundo que había dejado atrás. Y siendo una persona que no tiene ni idea de máquinas, yo me sentía particularmente como de otra época, ¿no? Como se siente Max, un poco totalmente fuera de lugar. Decías al comienzo, y esta va a ser una pregunta un poco indiscreta, y si no quieres responder, estás en tu perfecto derecho, que escribiste esta novela en un momento en el que tenías la necesidad o querías estar alejado de todo. ¿Por qué? ¿Qué causas te llevaron a estar, no sé, a encontrarte en esa situación? ¿Algo relacionado con...? No lo quiero responder. Habla con mi agente. Pero era un momento en el que todas las cosas que hubiese estado viviendo se vivían mucho más intensas, porque estás solo. Cuando estás solo, en el fondo estás contigo mismo, o sea, con todos tus recuerdos, con todo lo que hay dentro de tu cabeza hirviendo ahí dentro. Y no tienes, en algún lugar como Tokio es muy difícil. Yo tuve suerte porque pude conocer gente, pero la cultura japonesa es muy reservada también. Es muy difícil saber qué están pensando en realidad. Son muy amables, muy corteses, muy detallosos, y de hecho, cosa rara en un país rico, les encanta que haya un extranjero. A los países ricos normalmente les da igual un extranjero, pero ahí les parece algo fascinante. Y entonces te hacen mucha fiesta, pero un poco eso es lo que le pasa a Max. No sabes qué están pensando en realidad. Y esa soledad pues se nota en la novela, todo lo cual no responde a tu pregunta, pero evidentemente la estoy esquivando. Sí. Perfecto. Y para meternos un poco de lleno en la tónica de este ciclo, que como dije antes se llama Describo que escribo, ¿te importaría describir, valga la redundancia, el proceso creativo que sigue desde que llegas a Tokio, ves todo esta novela prácticamente que te envuelve? ¿Cómo llega desde esa concepción original hasta que el libro, lo tenemos ya en las librerías? Bueno, ¿cuál fue la metodología? ¿Cómo trabajaste? Lo que tomo del viaje son imágenes, ¿no? Cosas que puedes poner y que son fascinantes de ver. Supongo que si hay un momento en que esta novela nació, fue precisamente en uno de estos momentos solitarios mirando porno en el hotel a las 3 de la mañana, que para mí eran las 3 de la tarde, o sea que tenía los ojos así, y no había nadie con quien hablar, nadie a quien llamar. Pongo el canal porno, y como hace todo el mundo, porque nadie lo admite, pero lo hacen, ¿vale? Y el porno japonés es básicamente igual al occidental, pero la penetración está pixelada. Esto que hacen en la televisión española con los menores de edad, en Japón lo hacen con las penetraciones, los borran digitalmente.
Entonces todo parecía normal, pero ahí en el centro, donde estaba además el cráter de todo lo que estaba, de todo lo que estaba ocurriendo alrededor, eso estaba electrónicamente borroso. Y a las 3 de la mañana en Japón, yo lo único que pensaba es, este es el único contacto humano al que yo podría tener acceso esta noche, y está pixelado. Y en algún sentido, bueno, esta escena aparece en la novela y es uno de los, del tipo de cosas que mueven la atmósfera. Y en algún momento, ya harto de todo, contraté a una mujer. Ahí en Japón tú puedes contratar mujeres solo para conversar, en la tradición de las geishas. No tienen la cara de blanco ni nada de esto, son más bien muy modernas, tenían el pelo con mucha laca y mucho escote. ¿Y que hablan algún idioma distinto al japonés? Eso es algo que no me pregunté a tiempo. Así que gasté un montón de dinero, me enfrenté a esta mujer en una mesa, en un sitio además muy con pinta de muy ciencia ficción, veíamos unas cosas amarillas en unas copas largas. Y ella empezó a hablar, a chapurrear lo que ella creía que era inglés, Ajá. que es muy distinto de lo que yo creo que es inglés. Y esto no duró ni 5 minutos y empezamos... A ver, había un contrato temporal, había que agotar el tiempo. Entonces empezamos a hacernos muecas, cada uno de un lado de la mesa, y tratar de comunicarnos con eso. Y bueno, de ahí salió un poco el personaje de Mai, de pensar... me interesaba contar una historia de amor entre dos personas que no pueden hablar, que tienen que buscar otra manera de comunicarse. En su caso es el sexo. Pero a partir de todas estas imágenes, pues yo iba hilando una historia. Y a partir de toda la atmósfera de Tokio en general, se iba hilando una historia. Tenía ganas de hablar tenía temas, ganas de hablar de amor, ganas de hablar de sexo, ganas de hablar de terror, también de hacer una historia de terror, que esta es en alguna medida una historia de terror. Y luego tenía... cuando vas a Tokio... Como cuando vas a Nueva York, tú no conoces Nueva York, reconoces Nueva York, ya lo has visto en las películas. Los edificios son los que has visto, los taxis son los que has visto, el río es como lo has visto. Y un poco cuando vas a Tokio ocurre lo mismo. Visitas un país que ya has visitado en libros y en películas y que también forman parte del Tokio que pinta el libro, ¿no? Así que al volver tenía la idea presionaba mucho por emerger y por salir, la idea de escribir ¿Cuánto tiempo tardó la escritura? Libro. Fueron unos 4 o 5 meses muy raros, muy intensos, porque siendo mi novela más tecnológica es la única que he escrito a mano. Yo involuciono tecnológicamente. Y tenía unos de esos cuadernos Moleskine, que siempre me han parecido lo más snob que puedes tener, pero me los habían regalado. ¿Ese es un Moleskine? Lo siento. Bueno, los tenía y... No se los regalé yo, por cierto. Era primavera en Barcelona y pensé que iba a ser una novela mucho más corta, en realidad. Y pensé, si es cortita, a lo mejor puedo escribirla a mano. Salió bastante más larga, llené 2 cuadernos, pero la ventaja fue que luego cuando fui a pasarla al ordenador, ya tenía muy claro hacia dónde iba, y entonces todo el eso, sobre todo para el suspenso, era muy útil porque podías ir dejando llaves y marcas y avisos de lo que está por ocurrir. Creo que salió muy limpia. ¿No te dejó una fractura o algo? Yo no me imagino escribiendo un cuaderno entero a mano ya hoy en día, ¿no? Yo tampoco. Además, yo tengo algo terrible, que es que yo soy zurdo. O sea, que todo lo que escribo lo borro mientras voy escribiendo con este lado de la mano. Tendrías que escribir como japonés. Sí, de arriba para abajo sería más fácil. Pero no sé si repita la experiencia, pero podía escribir en el parque, podía escribir en la playa, podía escribir en una cafetería y eso te oxigena mucho más que escribir ahí encerrado. Fue un bonito proceso de escritura. La novela tiene 2, o al menos es lo que me ha parecido a mí, tiene 2 partes, 2 secciones claramente diferenciadas. La primera es quizás más contemplativa, más de atmósfera, más sensorial, por llamarla, más sensual, por llamarlo alguna, y la segunda entronca quizás con algún otro libro tuyo, como Abril Rojo, o incluso Memorias de una dama, no me acuerdo el nombre. Y que es más un thriller
Sí, que en se el precipita. claro, en el que se precipita y uno está corriendo junto con el narrador para conocer el final, ¿no? ¿Tenías claro esas dos secciones a la hora de No, no escribir? tanto, pero eran inevitables. Es decir, la primera parte de una novela te permite jugar con muchas atmósferas. Y puedes ir un poco más lento si te vas a ir acelerando. Hay una cuestión de ritmo que, como escritor y como lector, tú vas entrando al principio en la atmósfera, puedes entrar con calma, pero eso funciona bien si luego todo va siendo cada vez más terrible. Y eso es un poco el esquema del suspenso. En las primeras páginas estás construyendo un mundo. Hay que meter al lector en este Tokio y en este universo y meterte tú mismo como autor. Entonces, pero a la vez también es más fácil marcar los suspensos y luego esperar. Conforme te vas acercando al final, ya tú como autor y el lector cuando lo lee va diciendo, por favor dime de una maldita vez qué está pasando. Y de hecho... me gustaba que la acción se fuese precipitando, pero había que equilibrarla con este universo en el que estaba ocurriendo todo, ¿no? Con este Japón y con este mundo un poco fantasmal. Así que sí, normalmente, sobre todo me desesperan las novelas en que no pasa nada. Necesito que haya algo que ocurra y que te mantenga enganchado y que la gente siga enganchada a la historia y eso suele entrar después, ¿no? Después de que ya tienes algunas páginas avanzadas. Cuando te he oído hablar de tus libros anteriores, siempre haces, a la hora de hablar de referencias, de imágenes, de obras que te han influido en algún libro, siempre sueles mencionar a la vez películas y libros, ¿no? Y en este caso creo que, además, me ocurrió a mí mientras lo leía, creo que hay dos influencias bastante claras. No sé si tú estarás de acuerdo. Una ya la has mencionado, que es Lost in Translation, y la otra sería Never Let Me Go, el libro de Kazuo Ishiguro. Ah, me encantó Ishiguro. Nadie lo ha visto eso. Me encantó Ishiguro. No sé si tenías, incluso, y no espero no cometer una infidencia, el final del libro me parece que está bastante relacionado con el final del libro de Ishiguro. Bueno, tiene un final también de suspenso muy contenido, Ishiguro. Sí. Me gustaban en general, me gustan Ballard, me gustan Ray Bradbury, autores que usan toda esta cosa, Philip Dick, que usan toda esta cosa de la tecnología, pero no para hablar de máquinas, sino para hablar de seres humanos, para hablar de emociones y del mundo en que vivimos actualmente. Y la novela de Ishiguro es como todas las de Ishiguro, tiene una gran delicadeza sobre los personajes, son historias humanas y personales las que están, con un trasfondo terrible de lo que está ocurriendo, hasta que descubres lo que está ocurriendo. Y no solo es una revelación sobre estos personajes, sino sobre el mundo que nos vamos en a que contar, ellos así viven. Que leer la novela, que es buenísima también, al igual que la de Santiago. Sí, compren primero la mía, pero luego la de Ishiguro. Si les gusta, compren la de Ishiguro. Tiene esta fascinación, Ishiguro, de poder hablarte. Supongo que de eso se tratan las novelas. Es decir, hablas de unos personajes que te has inventado, pero esos personajes se alimentan del mundo en que vivimos y de las emociones que tenemos las personas. Entonces, hay que trenzar la estructura del universo sin nunca perder la historia de que son historias personales, la perspectiva de que son historias personales. Tienes que seguir al personaje a ver cómo se enfrenta contra sí mismo o contra la gente que lo rodea, ¿no? Me encantó esa novela de... Sale la película ahora, ¿no? De Ishiguro. ¿Al fin sale? Sí, vi el tráiler hace poco, tiene muy buena pinta. Qué bien. Yo quiero verla, esa película. Vi una que me gustó mucho que se llama Moon, que también me sentí muy cercana. Ah, la del hijo de... La del hijo de Bowie. De Bowie. Y que también es muy simple y también habla de... Bueno, yo había escrito ya la novela antes de... ¿Habías leído la novela de Ishiguro antes de escribir esto? Sí, pero la película esta no la había visto. Y qué suerte que no la había visto porque la habría plagiado perfectamente. Es muy buena la película. Y bueno, y Lost in Translation, aparte de la coincidencia enorme de que llegaste al mismo hotel en el que tal, imagino que bueno, te la tenías en la cabeza. Sí, bueno, lo que traduce Lost in Translation es mucho esta sensación de incertidumbre en Tokio. Estás en una sociedad tan diferente. Recuerdo que fui una vez a comprar a una farmacia unas
cosas que me habían encargado y tenía el sobre de lo que tenía que pedir en la farmacia. Y se lo di a la chica de la farmacia y le pregunté, ¿usted tiene esto? Y ella miró esto y dijo, sí, hizo sí. Y se quedó quieta. Y yo le dije, ¿me lo puede dar, por favor? Please, please, this, please. Y ella siguió siendo así. Y no iba a ninguna parte. Y yo empecé a ponerme muy nervioso con esta mujer y a decirle, ¿por qué no lo coge de esto, lo toma y me lo da? Y después de media hora de gritos no hubo manera, nunca me dio nada, me fui furioso de la farmacia. Y me explicaron que, me preguntaron, ¿te estaba haciendo así? Y en efecto, yo estaba haciendo así mientras hablaba, cosa que yo pensaba que era un gesto nervioso, automático. ¿No? Bueno, esto significa no tengo. Ah, muy bien. Y esto es para ser amable. Y como es muy duro decirte no, pues te va haciendo así para no ser muy antipática. Y es una farmacia normal, todo parece normal. Y es el efecto de Tokio un poco. Todo parece occidental, todo parece perfectamente normal. Está toda esta tecnología, es muy limpia, muy sana. La cocina es futurista, la cocina es muy sana, muy natural. Pero detrás hay algo que no entiendes. Hay algo que no vas a entender. Y bueno, contigo hemos comentado algo que decía Peter Carey en su libro de Japón, libro, y que sí, lo dice uno de mis personajes, también me lo dijo a mí. Tú vas con los japoneses y les hablas del misterio de Japón y toda esta cosa misteriosa y te dicen, no hay ningún misterio, somos japoneses. O sea, el mundo es así, no existe el misterio, pero tú siempre tienes esa sensación de que, de que te estás perdiendo algo detrás, ¿no? Y esa sensación la traduce muy bien Lost in Translation y era parte de lo que siente Max en la novela, así que... ¿Leíste el libro de Peter Carey? Por si no, Peter Carey es un autor australiano que escribió... ¿Cómo se llama el libro? No me acuerdo. ¿Japón? Creo que se llama simplemente Japón. No, se llama Strangers in Japan, algo así. Es algo sobre Japón. Y tiene un hijo al que no consigue interesar por nada, ¿no? Básicamente un adolescente. Y él consigue que el niño se interese por cómics y por anime japonés. Entonces, claro, el otro estaba genial. Él es escritor, su hijo no leía ni el prospecto de las medicinas. Entonces ve que de pronto su hijo lee y se interesa por una cultura distinta y tal. Entonces él emocionadísimo le dice, genial, hijo, no sé qué, tal. Pues vamos a Japón. Y el niño, bueno, flipando. Entonces el libro, que es un libro pequeñito, que aquí editó Mondadori, me parece, sí, y está muy bien. Y es la historia, la crónica en primera persona del viaje de Peter Carey y su hijo a Japón. Y es un libro delicioso. Y que, claro, es un lindo libro. Sí, y que también transmite, al igual que el libro de Santiago, esa cosa que tenemos los occidentales con el mundo oriental de dotarlos de ese halo de misterio que en el fondo en realidad no tienen, ¿no? Pero claro, nos parecen exóticos y creen que nos escondemos algo, ¿no? Resultan misteriosos. Sí, yo claro, hice una charla ahí en el Instituto Cervantes y hablé había japoneses interesados en temas hispanos y latinoamericanos que vivían, o hispanos, españoles algunos también, que vivían en Japón. Y recuerdo que en algún momento, como éramos pocos en la mesa, dije, yo hablaré un rato y luego quiero que ustedes me hablen sobre Japón y cómo es vivir aquí, y cómo es la vida y eso. Y todos los hispanos largaron lo horribles que les parecían los japoneses. Muy bien. Dijeron que eran racistas, cerrados, que eran unos hipócritas, que era imposible que llegaran a nada en claro en esta sociedad, que son, No hay ningún japonés en la sala, ¿no? Pero no diría nada, porque lo sabía en la mesa, y después de toda esta andanada me volví hacia los japoneses y les dije, ¿y ustedes no tienen nada que opinar sobre lo que han dicho estos de Japón? No. Así, ¿no? La respuesta fue no. Pero además no entendían por qué le estaba haciendo esta pregunta. O sea, tú en España te pones a hablar de esa manera de los españoles en una mesa con españoles y te cae una hostia. O más bien. En México te pegan un tiro directamente. Y la cultura japonesa no ve bien ponerse en situación de conflicto. La cultura mediterránea hasta que les discute más. Hasta que les da por montar una guerra mundial, claro. La cultura mediterránea valora que tú discutas, valora que tú des tu opinión. Aunque no esté de acuerdo el otro, normalmente discutes un rato, te gritas un rato y no pasa nada. La cultura japonesa es una cultura de la armonía y de la
naturalidad y cualquier situación de conflicto les parece antinatural y evitable. Eso hace que nunca sepas qué piensan en realidad, claro, porque no se exponen de esta manera personal. Tus libros anteriores, por mencionar un par, ¿no? Abril Rojo o Memorias de una dama, son libros con una gran investigación detrás, ¿no? Sobre el terreno y luego y bibliográfica, etcétera, porque tocan temas muy específicos y tal. En este caso, al enfrentarte precisamente a una cultura así de enigmática y tal, y al ambientar un libro en un país, en una ciudad en la que pasaste cerca de 30 días, ¿hubo mucha investigación? ¿Hubo mucha consulta, muchos libros, muchas películas? No, llevaba la investigación puesta. Tenía que ver con lo que yo había leído, pero más de ficción, no leí sobre Japón. Porque yo quería precisamente la experiencia de alguien que nunca ha estado ahí y que de repente vive todo esto. Para mí la novela es para el viajero el mismo viaje que hace Max y que está hecho de mi viaje, aunque cambiado y transfigurado en ficción. Pero precisamente me interesaba que el personaje no supiese exactamente qué pasa a su alrededor y mantener esta incertidumbre a su alrededor. Y para eso necesitas mucha inocencia, ¿no? Porque hay sitios que son formidables escenarios, pero luego, una vez más, no tienen tanto misterio. Por ejemplo, los hoteles del amor, estos sitios que son hoteles que tienen habitaciones decoradas con fantasías sexuales para que vayas ahí, vivas tu fantasía sexual. Si quieres hacerlo en el metro de París, hay hoteles decorados como el metro de París con fotos de la Torre Eiffel y yo qué sé. Hay los del Paraíso Tropical, hay los de... hay uno mexicano que es muy gracioso. Pero no son... Nuestra idea es la de un motel. Es bastante... Cuando describo esto, todo el mundo piensa en moteles y lo vincula con puticlubes, pero... ahí son hoteles de parejas. Las parejas casadas van ahí a vivir su fantasía, a hacer las cosas según su fantasía. Si te pones a explicarlo, resulta mucho menos interesante que si el personaje se va con esta chica a esta habitación llena de decorados de fantasía y toda esa ambigüedad me interesaba, pero implicaba no tratar de dar una cátedra sobre Tokio, sino guardar la mirada del extranjero, ¿no? Del que llega recién. Yo tengo aquí un montón de preguntas, pero bueno, como decía al comienzo, esto esperamos que sea una conversación con todos vosotros, así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor que levante la mano y que se la haga a Santiago, vamos, directamente. No seáis tímidos, que ya nos conocemos casi todos. Sí. En la corporación, sí. Le habla de un supuesto que es un cerebro conectado a un computador para que vivan un imaginario. Y eso, porque la verdad es que la paradoja de Putnam. Sí, bueno, hay una referencia bien clara a Matrix en la película, pero también la paradoja de Putnam es algo que recordaba desde la universidad y es la idea de un filósofo del conocimiento que se llama Hilary Putnam. Sí, ¿no? Plantea la paradoja de que imaginemos que un científico loco, dice, coge un cerebro, lo extrae de un cuerpo y lo pone en una bañera con sus líquidos nutrientes ahí y conecta sus salidas cerebrales nerviosas a ordenadores que emiten impulsos, de manera que este cerebro cree que se despierta por las mañanas y que abre los ojos y que tiene una esposa al lado y que se levanta de su cama y que va al trabajo y que tiene amigos en el trabajo y que se toma una caña con ellos después, pero es un cerebro en una batea y todo es mentira. Lo que me fascinaba de Putnam de esta paradoja es que el argumento que saca Putnam es que y además es muy creativo como planteamiento todo. Dice, digamos que un día el cerebro tiene un arranque de iluminación. Abre los ojos, ve a su mujer al lado, ves la lámpara de su mesa de noche y dice, todo es mentira, soy un cerebro en una batea. Y acierta, pero
tiene que ir a su esposa y decirle, cariño, todo es mentira, soy un cerebro en una batea. Y luego ir donde su jefe y decirle, jefe, soy un cerebro en una batea. Voy a dejar de trabajar porque esto es mentira y solo soy un cerebro en una batea. Y lo que dice Putnam es que aunque lo fuese en realidad, dentro de su mundo, sería mentira cuando él lo dijese. Sería fácil demostrarle que no lo es. Que esas palabras tendrían sentido para la dimensión del científico loco. Y que en nuestro mundo habitual, el científico loco se llama Dios. Y el nivel de discurso en que se entienden esas palabras es la religión. Es las palabras que solo entiende alguien más allá de donde llegamos a alcanzar. Y me fascinaba como metáfora, como paradoja, y me daba mucho miedo que seamos todos cerebros en una batea. Aún me levanto algunas mañanas preocupado. ¿Alguien más? Tranquilos, no somos cerebros en una batea. Os habéis quedado pensando. Bueno, si no, entonces sigo yo, que tengo un montón de preguntas por aquí. Muy bien. ¿Supone este libro un alejamiento definitivo narrativamente de Latinoamérica, de tus escenarios habituales? No sé si de América Latina, pero de los temas políticos creo que sí. Voy pillando mi vida ha ocurrido en muchos sitios y mis novelas van saliendo de las cosas que vivo y de los lugares en que estoy. Muchas de mis historias son historias que tienen que ver con viajes que yo he hecho y pienso qué buena historia podría contarse aquí. Y en algunas el tema ha sido político, pero llegó un momento en que me di cuenta de que después de años investigando a los terroristas de Sendero Luminoso y a los militares peruanos, que eran tan asesinos como los terroristas, ellos eran los aludidos de mis libros más caballerosos, amables, decentes y simpáticos, más interesados en discutir y en hablar de las cosas que aparecían sobre ellos. Otra gente con más corbata y más decente puede ser bastante más violenta contra un libro. Y entonces eso fue muy chocante. Y creo que cuando los que te caen bien son los que han matado a 70.000 personas, es hora de que cambies de tema y que dejes de hablar de política. Hombre, suena bastante extraño viniendo de ti, que eres, o sea, no solo como escritor, sino que, bueno, nos conocemos desde hace bastantes años, eres un hombre muy político. O sea, la desilusión con la política o con la manera de hacer política o con el hecho político es tan profunda. Sigo siendo político, o sigo siendo polite. Son cosas completamente distintas. Bueno, también me interesan más los temas que ocurren dentro, ya no afuera, en el mundo exterior histórico, sino dentro de la cabeza de las personas. Supongo que este cambio iba a llegar más tarde, más temprano. Y también tiene que ver con que yo hace 10 años que no vivo en América Latina. Y por toda la tradición literaria que hay de América Latina, llega un punto en que te conviertes en una especie de referente político y puede ser incluso muy usado políticamente. Y ¿te ha ocurrido? no me siento cómodo, sí. Es difícil tener el perfil público de escritor cercano a la política, y sobre todo mientras más tiempo llevas fuera, menos cómodo te sientes. O sea, en este momento yo estoy más enterado de la política española que de la peruana, porque es aquí donde pago impuestos, aquí donde crece mi hijo. Y sobre todo no siento que tenga mucho más que decir. Mis historias políticas vinculadas a Perú tienen que ver con la época que yo viví en Perú y no dejaban de ser muy terapéuticas. O sea, eran historias sobre los traumas que yo tenía por haber crecido ahí, por las cosas que habían ocurrido ahí. Pero yo tengo muchísimos traumas aparte de eso. Tengo muchísimos problemas que resolver. Y puedo seguir haciendo libros sobre todos ellos. ¿Supone también un alejamiento del periodismo desde un punto de vista político que has ejercido y llevas ejerciendo desde hace varios años? Probablemente. En todo caso, como periodista me interesa hacer... sí hay algo que siempre he tenido claro y sigo teniendo claro. A mí me gusta contar historias. Donde haya historias periodísticas interesantes, yo quiero seguirlas contando. Me gusta investigar en el periodismo, me sigue gustando el trabajo de investigación y el trabajo de ir buscar la información y contar una historia, sobre todo una historia que nadie está contando. Y de hecho
Mi próximo libro es un libro periodístico. La próxima historia en que trabajo es una historia real. Pero no creo que escriba muchos artículos de opinión. También creo que es mejor, ¿eh? Siempre ha sido un problema esto ya, más allá de una situación u otra. Creo que cuando eres un novelista, cuando eres un ensayista, puedes juzgar la realidad. Puedes decir, tu trabajo, cuando eres alguien que opina o que escribe ensayos, es decir quién tiene razón, decir quién no tiene razón, enfrentarte en el debate político. Yo soy una persona bastante más desconcertada también, con muchas dudas y con muchas dificultades para entender normalmente quién es el bueno y quién es el malo. Y las historias te permiten narrar. Tus opiniones salen, están ahí, pero lo principal es que tú narres una historia y que cada lector saque sus propias conclusiones, piense tenga sus propias ideas respecto a ello. Y es un medio en el que siempre me he sentido más cómodo. Decías, ahora respondiendo a esto, que llevabas 10 años fuera de Latinoamérica y antes, mientras tomábamos un café, nos dimos cuenta de que habías vivido 5 años en Madrid y ahora llevas 5 años en Barcelona. Sí. Viejo, me siento viejo. Si te preguntas cómo me siento, vine la vez pasada a Madrid y me perdí, tío. Hombre, nunca fuiste muy bueno. Ya, pero Ruy Gallardón ha puesto plazas nuevas. Nada está donde estaba. Y tenía que llevar, además, en un almuerzo de trabajo, llevaba una chica con tacones y se le iban desangrando los pies mientras cantábamos y yo no encontraba el restaurante y en algún momento he tenido que decir, ¡este era! Y hemos entrado y sentí que habían pasado muchos años sin que yo viviese en Madrid. Y además sentí que esta es una Madrid como mucho más fashion que la Madrid a la que yo llegué. Está mejor vestida. Hay sitios como el mercado de San Miguel que tienen ostras y champán y no se fuma y todo es limpio. Y es muy bonito, pero recordaba cuando yo recién llegué a Madrid y mi primera impresión fueran estos bares que eran una guarrada. Tú tirabas el tabaco al suelo y las aceitunas. Y me sentí viejo, sí, me sentí viejo. O sea, para mí siempre esta era mi ciudad y me sentí como si llegase a una ciudad a la que no había vivido en mucho tiempo, ¿no? Pero me encanta volver a Madrid. ¿Has dejado de sentir a Madrid como tu ciudad? No, Madrid sigue siendo la ciudad y seguirá siendo para siempre, porque lo bueno del pasado es que nadie lo cambia. Esta es una ciudad que pasé algunos de los años más divertidos. Lo mismo dice en Barcelona, ojo. No, porque en Barcelona estoy casado, divertidos no son. O sea, son bonitos, son tiernos, hay otras cosas, pero tengo un niño de 2 años, así que solamente me puedo divertir hasta las 6 de la tarde. Hay que volver a hacer trabajo, es otra vida. Bueno, siempre tuvimos la teoría, ¿no?, de que Madrid era una ciudad para solteros y Barcelona era una ciudad para casados. Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Hablamos de eso, estoy de acuerdo. Muy borracho siempre, ¿no? Barcelona es una ciudad en la que es más confortable y más pequeña la vida. Y Madrid es una ciudad más grande y más intensa, lo cual es mucho mejor cuando te estás buscando la vida y cuando quieres entrar en un sitio, pero mucho más agotador cuando quieres limpiar al niño y no tener que ir media hora en el tráfico hasta llegar a casa. Pero aún vivir indistintamente en las dos. La verdad es que me encantan las dos ciudades. Creo que algo que tenemos de bueno los extranjeros en Europa es que valoramos Europa más que los europeos, porque sabemos lo que hay allá afuera. Y son dos lugares en los que yo he sido muy feliz, la verdad. Si hubiese que mudarse a Madrid no tendría ningún problema tampoco. Pero llevo 2 años tratando de aprender catalán, o sea que cuando al fin lo hable, por lo menos me quedaré suficiente tiempo para practicarlo. Vuelvo a invitar, si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Por favor. Santiago, yo quería, volviendo a un tema que has manifestado hace poco, diciendo que tu línea ya no está dentro de lo que es, digamos, la novela ambientada en determinados temas políticos, como podría ser la novela tuya, Abril Rojo, ¿no? Ambientada, digamos, en una historia narrada sobre Sendero Luminoso. Pero yo sí creo, y quizá si estuviera aquí tu otro gran compatriota y escritor, Vargas Llosa, vosotros peruanos tenéis, digamos, un elemento político de primer orden en estos momentos que podría, digamos, centrarse en lo que ha sido la dictadura de Fujimori y Vladimiro Montesinos. Digamos, ese dúo que puede ser calificado de tenebroso, Sí. yo creo que podría dar
lugar, Como digamos, poco. a una novela. Es verdad que ambos están todavía en este mundo y no es lo mismo que, digamos, una novela como El otoño, perdón, El otoño, la novela de Vargas Llosa ambientada en la figura. En la de... Entonces, Claro, ellos todavía pueden salir y te pueden pegar un tiro. Sí. Hombre, Pero no, lo yo tienen un poco he escrito, complicado. la verdad es que ya le digo que yo me llevo muy bien con los que pegan tiros. Mi problema son todos los demás. Lo que pasa es que con esta historia sí, a lo mejor alguna. Yo no niego nada, pero y de hecho traté de hacer alguna que tenía que ver con la época en que yo había sido empleado público en Lima, en los 90. Pero algo no funcionó. A lo mejor luego, con el tiempo, sale. También debo decir que es una liberación no tener que hablar de política, necesariamente. O sea, hacerlo cuando te parece que tienes algo que decir es importante. Pero creo que también hay que saber cuándo te tienes que callar. Y eso es un talento que no todos los escritores tienen, en realidad. Normalmente somos mejores para hablar que para callar, ¿no? Oye, y estás yendo a Lima ahora a presentar el libro en breve, ¿no? Sí, en octubre voy. ¿Y cómo vas a hacer para evitar la discusión política en periodo electoral? Bueno, yo voy a hablar de sexo en Tokio, que es de lo que hablo ahora. Si algún político está teniendo sexo en Tokio, es posible Es muy probable. hablemos de eso. Fujimori mismo. Pero seguro falló, que se tuvo fue, mucho sexo en abandonó Tokio. Puedo hablar de política. Los veo muy preocupados. ¿Quieren que diga algo político? Puedo decir algo político. ¿Qué quieres que diga? ¿Que hablo mal de Chávez? Eso es como lo más habitual de Susana Villarán, en estos ¿no? casos. No, puedo hablar de política. Solo empecé a sentir en algún momento que todo el mundo me hablaba demasiado de política, porque algunos de mis libros fueron muy sensibles y hablaron de temas muy sensibles, y puedo hablar sin ningún problema de esos libros, pero no me siento muy autorizado para hablar de lo que esté ocurriendo ahora. O sea, creo que hubo una época en que los escritores en América Latina cubrían las demandas que no estaba cubriendo la prensa, y que no había nadie que pudiese cubrir, que era decir cosas que ocurrían. Pero ahora hay gente mucho más cualificada y capacitada que yo para hacerlo en esos mismos países, y de hecho, además, por primera vez en esos países están de mejor humor que en estos, porque yo nunca había visto como ahora a todos los europeos de una mala leche, pensando que todos viven peor que sus padres y vivirán peor, y a todos los peruanos encantados de la vida, diciéndote que todo está mucho mejor que antes. Antes te decían que bueno que te fuiste de este país, que es un desastre, y ahora te preguntan, ¿y por qué te fuiste de aquí, que se come tan bien? Y no deja de ser curioso e interesante, porque aquí se sigue viviendo mejor que allá. Las crisis no tienen que ver con lo que tú tienes, sino con lo que crees que deberías tener. Y eso hace que mucha gente, pues sobre todo en la clase media, esté de mucho mejor humor en América Latina que en Europa, con lo cual cuando yo cuento mis dramas latinoamericanos me miran los peruanos y me dicen, no, pero eso ya no es así. Vi una mano por ahí, me pareció. ¿No? ¿Alguna otra pregunta política? De todos modos, yo creo que también en Perú la gente tendrá más ganas. Van a ser las elecciones cerca, ¿verdad? No, Son ahora, sí. 3 de octubre. 3. Hola. Llegas después, entonces. Llego después. La gente, gane quien gane, tendrá más ganas de hablar de sexo en Tokio que Es muy probable. de quien haya ganado. Después de esta campaña, sí, seguramente. ¿De qué estábamos ¿Qué más? hablando? ¿De sexo en Tokio? De sexo. Es caro, Me imagino. Sobre todo si no entiendes el idioma. Decías antes que estabas escribiendo un libro con una historia real. ¿Podrías adelantar algo? Sí, es una hermosa historia. Fue un encargo. Empezó como un encargo, pero la verdad es que me he entusiasmado mucho con él. Es la historia es la historia real de un mentiroso. De un escritor malo, malísimo, olvidado, pero que se colaba en la vida de los famosos. ¿Viste Selig? Sí, claro. Algo así como Selig o como Forrest Gump. Siempre está en el costado de la foto. Y él tomaba las fotos. Entonces
se colaba en la vida de Neruda y de García Lorca y de Picasso y de Chaplin y de todos, y compartía secretitos con ellos. Y como estaba obsesionado a pasar a la historia, pero era muy mal escritor, así que nadie le hacía caso. Y sin embargo dejó un archivo con toda su correspondencia con toda pero era real, gente. O sea, el contacto era real, no era un delirio de grandeza. El contacto es totalmente real y hay correspondencia que lo explica, y hay sus fotos y sus videos. Y es... ¿Era español? Era uruguayo. Bueno, era lo que hiciese falta. Era millonario y comunista, era uruguayo y argentino, era homosexual y era casado. Era lo que... Donde viese que podía hacerse amigo tuyo, eso era él. Si eras famoso o rico, si no, no le interesabas. Y su vida es un poco la historia de cómo se hizo el arte de la primera mitad del siglo XX a través de los ojos del malo, del impostor. Del impostor, del que está en la vida social, pero no es muy bueno. Y es fascinante que haya sido tan malo, porque realmente lo tenía todo para triunfar. Tenía mucho dinero, era un encanto socialmente, viajaba mucho, conocía a todos, pero es que era malo. Y es una linda historia sobre el arte, sobre el triunfo, sobre el fracaso. Y además trabajaremos con fotos y con cosas visuales. ¿En qué etapa de la escritura estás? ¿Estás investigando? Sí, esto saldrá en algún momento del próximo año. Supongo que en un año. Produzco mucho, entonces ya me ocurre que cuando saco un nuevo libro, los periodistas me dicen, bueno, que te veo en 2 meses, ¿no? Que saldrá el próximo. Y entonces, más bien yo trato de demorarlo un poco para que no se solape un libro con otro, ¿no? Así que supongo que en un año estará listo. Oye, aquí tengo una pregunta que nos va a tener que retrotraer un poco en la conversación, y era precisamente al cambio tanto de escenario, de temática y tal, que habías dado con Tan cerca de la vida. Y era si ya habías tenido reacciones de lectores acerca de este cambio, cómo se habían tomado claro, porque imagino que uno iba a un libro de Santiago Roncagliolo con ciertas ideas, y claro, este libro es un libro bastante distinto a lo que has producido hasta el momento. Bueno, lo que pasa es que todo lo que he producido hasta el momento ha sido muy distinto de todo lo que he producido hasta el momento. O sea, cada libro va siendo una cosa distinta, y me gusta que sea así, me gusta que cada cosa sea experimentar. Pero este ha ido... muy bien de lectores, o sea, los lectores responden muy bien. Fuera de tu madre y tu mujer. Sí, fuera de mi madre y mi mujer, que siempre están encantadas. Va muy bien, y algo muy significativo en los primeros días de promoción es que los periodistas se lo han leído entero. Hombre, sí. O sea, que eso va muy bien. Yo creo que a la gente le gusta, porque a mí me gusta, y supongo que hay más gente a la que le gusta, que cada nuevo libro sea una aventura distinta, un viaje distinto, a unas emociones distintas, a un género distinto, a una geografía distinta, ¿no? Y dentro del medio literario a la gente le parece más raro, pero fuera de él la gente lo recibe bastante bien, y más bien es raro porque en otras artes es muy normal. A mí, artistas como Bowie o como Stanley Kubrick o como Picasso me fascinan porque se reinventaban, y cada cosa nueva que hacían era retarse y no seguir haciendo lo que habían hecho hasta el momento. No sé por qué en la literatura hay menos. A mí lo que me gusta es que cada libro sea una nueva experiencia, y sorprenderme a mí mismo también, ¿no? Decir, a ver qué vamos a hacer ahora. Eso es lo excitante. Supongo que si de hecho quisiese hacer todos los días lo mismo, para empezar no habría sido escritor. Hay otras maneras más fáciles de hacer todos los días lo mismo. Y si quisiese solo una vida, viviría la mía, que es una buena vida. Está bien mi vida, no necesita muchos cambios, pero la literatura les permite vivir muchas más y hacer muchos más viajes y probar cada vez cosas nuevas. De hecho, el que viene, este que te digo, y como verás, no tiene nada que ver con este. Y tenemos uno de cuentos que tampoco tiene mucho que ver. Ahora, creo que hay cosas que se van pareciendo. La soledad es un tema habitual. El amor, el sexo, la muerte. Hay como temas básicos muy fuertes siempre. Hombre, a mí personalmente me recordó a Pudor a ratos, ¿no? Quizás sí, son los dos libros que están más emparentados, ¿no? Dentro. Y luego suele ser muy visual, ¿no? Lo que yo escribo es todo muy como si vieses una película. Trabajo mucho en la prosa, pero me importa que todo sea muy visual y que sea como
me importa que te olvides de que alguien te está contando la historia. Ajá. Que entres en ella y vivas ahí, y estés una temporada ahí con Max y en este hotel y en este Tokio, ¿no? Y como muchas salen de viajes, es posible que este estilo se mantenga. O sea, si pudiese seguir haciendo un viaje e ir articulando libros con viajes, sería un buen proyecto de carrera. Es algo que te permite también darle un viaje a la gente que te lee. Como decías que es un libro que se vive a ratos como una película, ¿no? Si estuviera en tu poder decidir quién dirigiría esta película, ¿quién sería? Sí. No sé. Me gustaría que Sofía Coppola trabaje con los actores y Ridley Scott con el escenario. Pero es un poco caro, creo, pedir eso. Puede salir un poco caro. A lo mejor le digo a Claudia Llosa, que es amiga. Exacto. Y ella puede hacerme un trabajito. Pero si fuese por pedir a Amenábar, por ejemplo, Amenábar es muy bueno para diseñar el suspenso de los espacios. Uh-huh. Me acuerdo de la escena de Tesis en que corrían por un subterráneo, uh-huh, o las escenas de Abre los ojos en el techo del edificio, ¿no? Amenábar sabe usar muy bien las locaciones para crear suspenso con ellas. Eso me encanta. ¿Y quién sería un buen Max? ¿Quién sería un buen Max? Tú sabes que muchos de mis personajes siempre me pienso en Harvey Keitel, uh-huh, porque es como este o el de Abril Rojo. Muchos de mis personajes son como el segundón. Me gustan los perdedores, los tipos grises y frustrados y mediocres que un día se encuentran en una situación delirante. Y creo que Harvey Keitel siempre me pasa por la cabeza. De hecho, hay como una banda sonora dentro de la novela. Van cantando algunas canciones. Una es Only You, que da mucho miedo si te pones a escucharla. Si la bajas un poco de Revoluciones, Only You da mucho miedo. Y hay una de Elvis que se llama Suspicious Minds, que también está, y que es la que cantan los imitadores de Elvis en el parque de Tokio. Y esta en realidad también me gustaba desde que se la vi cantar a Harvey Keitel en Graceland, una película en que él, uh-huh, hace de Elvis, porque la canción tiene algo del personaje que es muy épica, pero un poco tonta ya de lo épica que es. Es como un tipo yendo a buscar a una mujer, pero que es su vecina, ¿sabes? Tampoco hay tanto drama. Y Suspicious Minds tiene esta cosa que venía muy bien para la historia de amor, ¿no? Hay otro tema que he pasado por alto antes mientras conversábamos del libro, y es que al mencionar a Ballard o a William Gibson, ¿no?, el libro comparte ciertas cosas, y es que, o sea, se lee, parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Está ambientado, digamos, en un presente medianamente alternativo, ¿no? Sí, me temo que el mundo es así. Pero ha pasado más rápido de lo que lo hemos visto. O sea, en efecto, cuando yo era chico, la ciencia ficción era el momento en que hablases por teléfono con pantalla. Esa era como la imagen típica de la ciencia ficción cotidiana, y eso lo hacemos todos los días. A nadie le parece gran cosa. Pasamos más horas del día comunicándonos con pantallas que con personas físicas. Tokio es como se describe, y el asistente personal, que es una cosa que también me parece terrorífica, existe esta especie de móvil que va grabando tus gustos y te va sugiriendo qué cosas debes hacer, porque él sabe que te gusta el fútbol y te emite mensajes con los partidos de fútbol que hay o con los espectáculos que hay en la ciudad que llegas. Esto es telefonía que es cara, pero la puedes comprar, y les pedimos a esas máquinas que hagan lo que las personas no hacen. O sea, el problema con tus amigos es que no tienen tus mismos gustos. Tienes que discutir con ellos sobre qué vas a ver. El asistente personal siempre tiene tus gustos. El asistente personal es el tú que tú quieres ser. ¿Qué móvil llevas tú, por cierto? Yo, un horrible asistente personal. No lo voy a sacar porque se ríen todos. Pero supongo que soy lo menos tecnológico que puede haber para hablar de la tecnología, pero me fascinan las experiencias cotidianas con la tecnología. Estos momentos en que estamos todos en una mesa en un restaurante y todos están hablando cada uno con un teléfono o una pantalla, son cotidianos, y las cosas que le pasan a Max, mucha de la investigación que cuenta es cotidiana, y de los aparatos que aparecen
existen en Japón, que es el que lleva la vanguardia, pero que se pueden conseguir en el mercado. Así que me temo que la parte que mucha gente cree que es de ciencia ficción es pura crónica de costumbres. Así funciona el mundo hoy en día. Hay una pregunta por ahí. Sí, esta mañana cuando he leído la reseña que hay de la presentación de tu libro aquí, termina diciendo algo que me ha parecido interesante y que yo creo que no habéis hablado de ello. Termina diciendo que tú estás interesado en comunicarte con las mujeres, pero que los hombres tenéis miedo. ¿Esto lo ha hecho alguno de ustedes en la editorial? Es verdad, es verdad. Mira, gracias por recordarlo, porque yo también lo leí. ¿Qué dije? ¿Dónde está? ¿Alguien tiene ahí un... A ver, ¿Alguien tiene ahí... Quiero comunicarse con las mujeres, pero que le tienen seguramente más miedo al amor Exacto. que a las mujeres, y que entonces les resulta complicado y Claro. difícil comunicarse con Es verdad, yo también lo leí. ¿yo? Sí. Está en primera persona, o sea que lo debes haber escrito Mi tú. mamá dice que me comunico bien. No. Es tu mujer la que tendría que decir. O lo has escrito tú o el negro literario, vamos. No. Lo que sí he dicho una vez es que el amor nos da Pero más está en miedo a primera los persona. hombres que a las Está en primera mujeres. persona. Parte de que esta historia funcionase como thriller y con los miedos tiene que ver con que a él le da miedo el amor. Y sí creo que nos da más miedo a los hombres. No tengo una gran explicación de por qué. Es solamente la experiencia de campo a mi alrededor demuestra que la principal causal de pánico masculino no es la conducción a altas velocidades ni el fracaso escolar, sino el amor. Y bueno, No te vas a librar de esta, veo, ¿eh? enamorarte es comunicarte, ¿no? Creo que Max siente y que todos sentimos en algún momento que todas nuestras comunicaciones son accidentales y superficiales, que todos decimos lo que tenemos que decir, somos funcionales, pero que nunca terminamos de entender qué hay detrás de las personas y que, aunque no sean japoneses, lo que le pasa a Max nos pasa a todos en todas partes. Ahora, es más bonito el escenario si es en Japón, pero básicamente son emociones bastante cotidianas y el amor es el momento en que, bueno, es el intento de entrar más en una persona e implica exponerte más. Eso da miedo. A lo mejor por eso, otra de mis grandes conclusiones con la investigación de este libro, los hombres somos los únicos en la historia de las especies que pagan por sexo y mantenemos industrias enormes de sexo por dinero, ¿no? Cosa que las mujeres no mantienen y que en el reino animal se resuelve de otras maneras. Es algo muy curioso de la masculinidad. Creo que esta novela es un poco también sobre la masculinidad, es sobre un hombre solo enfrentado a sí mismo y es un tema que me preocupa. Si hay un ejecutivo de Telefónica o Vodafone, ese enamorarte es comunicarte está registrado, ¿no? Lo siento. Bueno, me gustaba mucho en términos... Como salió Mai de esta chica que no hablaba y de toda esta historia, pensé qué bonito poner una mujer que sea muda, un personaje, y que este amor ocurra sin palabras. Luego, ya avanzada la novela, pensé, ¿qué hago con una muda? No habla, no puedo hacer nada con ella, no hay diálogos, no puede expresar lo que siente. Y más o menos su historia es cómo buscan su comunicación, cómo buscan su código, ¿no? A mí supongo que el amor es lo que haces cuando no hay código, es cuando construyes, es construir un código con alguien. Y en el caso de ellos, solo tienen sus cuerpos para comunicarse y todo lo que expresan lo expresan a través de sus encuentros sexuales. Y después de escribirlos, creo que eso es mejor que un diálogo. Los encuentros sexuales serán mucho más vistosos de desarrollar y más concretos, porque creo que el sexo es un espacio en el que es más difícil mentir. Cuando usas las palabras siempre hay un margen de fe ciega, pero creo que es más difícil mentir durante el sexo, durante las relaciones sexuales. Creo que si tu relación con alguien es triste, el sexo será triste. Y si tu relación con alguien es violenta, el sexo será violento. No va a haber mucha manera de actuarlo. Oye, si mal no recuerdo, y estaba justo ahora haciendo memoria, es tu
único libro en el que hay escenas sexuales explícitas, ¿o estoy equivocado? En Pudor había también, pero las Pero quitaron no de la eran película. No, pero no eran tan... O sea, además eran unipersonales casi, en Pudor. Había una mamada. Pero estas son muchísimo más explícitas. Sí. En Pudor lo que había era más el contacto Sí. entre cada... y la tristeza del contacto. Exacto. Había En algunas esta hay relaciones sexuales. sexo, hay porno, coño. O sea, no... Sí, sí. Sí. ¿Cómo se- No lo había visto así, pero ¿No? sí, sí. O sea, que salieron natural. No, Yo tenía una mirada más romántica sobre esto, pero... no te supuso ningún planteamiento estético sentarte a escribir escenas sexuales? Sí, es muy difícil. Porque tienes miedo. Es muy difícil escribir de sexo sin ser ridículo o cursi o grotesco. Yo traté de que fuese muy visual todo, de que fuese como poner la cámara, que tú sintieses siempre que estabas ahí al lado de la pareja, y describirlo con detalle pero con sobriedad, ¿no? De hecho, hay un premio literario, que ahora no recuerdo, a la peor escena sexual del libro, o sea, de la peor ¿sí? escena sexual del año. Sí, sí, no recuerdo el nombre. Yo espero que no lo ¿Cómo se llama? recuerdes, espero que ellos no me recuerden. por No, favor. hombre, debo decir que las escenas de sexo están bastante bien, ¿no? Sí. Bueno, viniendo de ti que te conozco, es bueno, eso que he dicho es muy bueno. Sí. No, pero es verdad, hay un premio, es buena. Luego lo busco y os lo cuento. Pero la lógica de Pudor... Bueno, en Abril Rojo hay una violación. Sí tengo sexo. No, hombre, no, esto... No, pero es verdad que en esta hay bastante más. Pero la lógica es similar. Me fastidian los diálogos de emociones en los que todo el mundo es muy explícito con sus emociones y se sienta uno ahí y dice estoy triste porque tú me has hecho tal cosa y la otra le responde algo así de teatral. Normalmente no pronunciamos nuestras emociones. Tenemos otras maneras de transmitirlas y nuestro cuerpo juega una parte muy importante en ello, ¿no? Transmite mucho y en todos los casos de todas las novelas el sexo ha tenido que ver con momentos muy emocionales que había que transmitir de alguna manera física, ¿no? Y lo bueno de haber trabajado en cine o teatro es que quizás tienes una mirada mucho más visual y espectacular de las cosas. Los novelistas tendemos a resolver las cosas sentando a dos personas en un café y hablan, pero el oficio de trabajar con la imagen te permite hacer que todo sea más impactante y descomunal, sin necesidad de que sea nunca facilón. Uh-huh. Antes hablabas de el no miedo de los hombres a los accidentes de tráfico. ¿Ya te sacaste la carne de conducir? No, es un desastre. No me hables de eso. Llevo un año. Y Le estás pagando la universidad a alguien, ¿no? por lo menos a alguien le debo estar pagando algo porque el coche que me iba a comprar ya no tengo dinero para pagarlo con aprender a sacar el carnet de la autoescuela. Y además me siento tonto. Me paro ahí y digo, pero yo soy listo, yo escribo libros, ¿vale? Eso es como de medianamente inteligente. Fatal, lo del carnet, fatal. Bueno, eres tú el que ha hablado de coches. Y yo, bueno, soy bueno para el teórico. Teóricamente conduzco. Empollas, ¿no? Pero realmente es muy triste mi situación con el tema del carnet, ¿eh? Todo el mundo, además todo el mundo hace eso, se ríen de mí porque todo el mundo cree que es tan fácil sacar el carnet. Pues no es fácil, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta no relacionada con coches? Ima, perdona. No, es el Bad Sex in Fiction Literary Award de la Literary Review inglesa. Ajá. Mira. Y se lo llevó Norman Mailer. Es verdad. Sí, Bueno, no, bueno, si algún día me gano ese premio, al menos será un premio que se ganó Norman Mailer. sí. Pero no tiene dotación, creo, ¿no? Una gran dotación. No está bien dotado el premio, ¿no? Bueno, no seáis tímidos, por favor. Vamos a... No nos queda mucho tiempo, poquito, o sea sí. que si queréis preguntar algo, mañana se va a Sevilla, o sea que no lo vais a tener por Toño. aquí. Toño. Tenemos un preguntador contratado para casos de emergencia. ¿Hiciste investigación antes de poder describir escenas de sexo? Me refiero Bueno, no doy detalles sobre mi trabajo de campo, pero sí me pasé un poco
Y lo que más me impactaba leyendo. Bueno, ahí es muy extraño Tokio, porque ya te digo que hay toda esta industria del sexo con muchos niveles diferentes y con muchas reglas raras. Entonces, como por ejemplo, la penetración está prohibida, según la ley, solamente está permitida legalmente si hay amor. Ya suena raro. Y Eso es verdad. hay algunas mujeres que lo hacen, otras que no. Hay las que sí, pero si Hombre, lo hacen imagino, y porque te si no, detiene no. la policía, tienes que ir a la comisaría a declarar que estabas enamorado. Y ese es el trato. Es el sueño del Vaticano. Es ¿Lo pensáis? Vaticano. Y luego también hay locales, pues locales donde tú vas a averiguar cuál es la oferta sexual del barrio. Hay unos locales muy chiquitos, llenos de colorinches además, donde hay carteles y alrededor están los carteles con las fotos de las chicas. Es muy extraño empezar a descubrir las reglas sobre el sexo que tiene una cultura tan distinta, porque son tan arbitrarias como las nuestras. Quiero decir, te pasas un tiempo ahí comparando las tuyas con las de ellos y sales sin saber quién está más loco de los dos. Y luego hay momentos en que no sabes hasta dónde es tu propio ojo el que pone cosas que no hay. Por ejemplo, fui a uno de estos locales donde te atienden unas doncellitas. No son menores de edad, pero tienen toda la pinta. Están vestidas como doncellitas con orejitas de conejo o de ratón y con traje de empleada doméstica de cofia y todo esto. Te aburrías un poco en Japón, ¿no? Pues no sabes lo que era. Te traían el pastel, te echaban azúcar en la tacita, te cantaban una canción, se tomaban fotos contigo y dibujaban corazoncitos y florecitas en la foto. Y yo estaba ahí con otro occidental, los dos pensando, esto es delito fijo por alguna parte. Y me puse a entrevistar a una de las camareras que luego de un rato me miró y me dijo, oiga, esto es solo una fantasía, aquí no vienen depravados, aquí vienen padres de familia y niños y todo el mundo. Esto es niños. gente que vive una... Sí, también había mucho de todo este tema pedófilo que es una obsesión muy occidental. Tú crees que está ahí, pero luego no hay nada, ¿no? Y eso es lo extraño con el sexo. Hay reglas sociales siempre muy rigurosas, pero a fin de cuentas nadie sabe cómo lo hacen los demás. O sea, es algo íntimo y es como reglas sobre un espacio vacío, ¿no? Era fascinante ver ese contraste. Pues si no tenemos otra pregunta, aprovechad, es la última oportunidad, y si no, acabamos, vamos. Ya está, que llevamos hora y media hablando. Muchas gracias por su Muchas gracias por paciencia. Espero que les guste la novela. Gracias.